¿Por lo militar o por lo político? Por lo económico podríamos empezar. ¿Sorprende realmente este aumento en la energía en Europa o incluso la gasolina en los Estados Unidos? Porque pareciera que no estaba preparado Occidente para enfrentar todas estas consecuencias económicas de todas estas sanciones que tienen ya efecto rebote, Maximiliano. Sí, hay que destacar que el año pasado Europa y Estados Unidos sufrieron una inflación importante, no registrada en varias décadas, principalmente porque el desconfinamiento de la pandemia y la vuelta a la producción y al consumo produjo un desajuste entre la oferta y la demanda, es decir que la oferta fue más rápido que lo que podía suplir la demanda. Eso produce un aumento de precios tanto en productos básicos como en energía. Entonces tenemos que sumarle también los cuellos de botella que se han producido en la entrega de mercancías a nivel internacional y también en las rupturas de las cadenas de suministro. Entonces tenemos países europeos como por ejemplo Lituania y Polonia que han tenido una inflación en el 2021 cercana o superior al 9%. La media europea ha sido la mayor en 13 años y Estados Unidos ha tenido una inflación del 7,5%, récord en más de 30 años. Esto fue por la pandemia. Sin embargo, ahora con la guerra esto se agrava y también con las amenazas, no solamente las sanciones, sino también las amenazas de Rusia de no enviar más gas y petróleo a Europa. Eso también produce un efecto inflacionario. Entonces, digamos que no es un tema nuevo y Occidente, bueno, está sufriendo un efecto rebote, como bien decías, pero también sabía que esto iba a ocurrir, pero ya hay un precedente, que es el que mencionaba yo, el desconfinamiento y el desajuste entre la oferta y la demanda. ¿Y a quién afecta más este conflicto, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo ahora, Maximiliano? Porque Rusia, por ejemplo, ha hablado de fortalecer alianzas con China y esto no lo ha dicho solamente en estos últimos días, lo ha venido colocando en práctica a lo largo de años, ¿no? Pero Occidente depende en gran medida de la energía rusa. Claro, no solo de la energía, también, por ejemplo, para la fabricación de chips se necesita el paladio y el neón. Rusia es uno de los principales productores de este mineral y Ucrania lo es de neón. Entonces, para producir chips va a haber un aumento porque no se pueden suplir estos dos elementos, van a aumentar de precio y también recordemos que el trigo, que entre Ucrania y Rusia tiene el 60% del mercado mundial, que es la base de todos los productos que contienen harina, esto hace subir los precios y también Rusia es el principal productor de aceite de girasol y de fertilizantes. Eso va a afectar a los países agrícolas. Si bien países como Brasil, Argentina, en América Latina son países muy agrícolas y van a paliar la suba de los alimentos por ser autosuficientes en trigo, Rusia, al ser el principal proveedor de fertilizantes del mundo, va a producir que aumente los costos para los productores agroexportadores y agrícolas. Entonces, eso va a producir un aumento. Al igual que, como decías recién, el aumento de la energía hace subir todos los productos, porque con la energía, con el petróleo y con el gas, se transportan las mercancías. Entonces, no hay producto que no sufra un aumento por causa de la mercancía. Pero es obvio que el más perjudicado es Europa. Y esto Estados Unidos lo sabe y Europa también. Pero el plan para esta guerra de Estados Unidos y de Reino Unido es suplir el gas y el petróleo rusos por gas y petróleo ruso que le vende las compañías, por ejemplo, del Reino Unido, como por ejemplo Shell o ExxonMobil de Estados Unidos y otras compañías también, en 40% más caro porque lo tienen que licuar y el proceso es muy costoso. Entonces, obligaron a Alemania a que cancele el gasoducto Nord Stream 2, que iba a recibir un mayor suministro de gas ruso. Entonces, el principal beneficiado es Estados Unidos y Reino Unido y el principal perjudicado es Europa, por esto mismo que venía diciendo, pero este era un plan trazado porque además Ucrania está comprando armas, además está recibiendo préstamos, entonces era un plan trazado de antemano también. Imagínese entonces la deuda con la que va a quedar Ucrania después de todo esto. Ahora bien, Maximiliano, incluimos tema militar y tema político. Me queda poco tiempo, pero no lo puedo dejar pasar por alto porque no hubo acuerdo hoy en Antalya, ¿no? Hay países incluso que han seguido brindando apoyo logístico y militar a Ucrania.
¿A qué se está jugando realmente? Porque por un lado uno dice, bueno, Ucrania se sienta a conversar con Rusia, pero por el otro, Ucrania también llama a la ayuda militar y recibe incluso la ayuda militar. Sí, es verdad, no solamente está recibiendo una ayuda militar al que Estados Unidos lo toma con muchas pinzas, porque si hubiese enviado directamente aviones o países de la OTAN, aviones directamente a Ucrania, eso es una declaración de guerra evidente, tal como dijo el presidente ruso Vladimir Putin. Y recordemos que ayer Estados Unidos le otorgó un préstamo histórico a Ucrania de más de 13.000 millones de dólares. Con ese dinero no solamente queda endeudado Ucrania, sino que además compra más armas, depende más de Europa y Estados Unidos. Y el presidente Zelensky tampoco tiene una gran capacidad de maniobra, porque los 3 puntos que le puso Rusia para detener el ataque, que son, por ejemplo, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, que eso más o menos puede llegar a aceptar, la no inclusión en la OTAN y en la Unión Europea, que ya el presidente Zelensky dijo que eso no lo va a hacer, no va a formar parte de los 2 bloques, pero es muy difícil que los sectores nacionalistas propios del gobierno permitan que Zelensky firme la anexión o la independencia de Donetsk y Lugansk, las provincias del Donbass por las cuales Rusia reconoció independientes e inició el ataque contra Ucrania. Y ese es el tercer punto, además. Ese tercer punto es muy difícil que lo acepte. Entonces, para seguir la guerra, porque Rusia no va a detener la guerra si Zelensky no firma ese tercer e importante punto, entonces necesita sí o sí de las armas europeas y de la logística militar de la OTAN. Por eso el presidente Zelensky también fue puesto en ese lugar por la élite ucraniana y por Occidente, luego del golpe de 2014, que ya hubo otro presidente antes, ¿no?, que es Poroshenko. Es continuador de esa dictadura o de ese golpismo que hubo, de esa toma de las instituciones asociadas a la OTAN. Entonces se sabe para qué fue puesto, también para comprarle armas a Occidente, recibir préstamos y ser un peón de Occidente, y también no tiene margen de maniobra, como decía recién, por los sectores nacionalistas. La guerra se va a resolver de esta manera, no con la inclusión de la OTAN, porque eso sería una catástrofe mundial, pero sí la OTAN va a seguir otorgándole préstamos y armas hasta que logre claudicar o desmoronarse el gobierno de Zelensky, que es la única forma de que la guerra cese. Es el negocio de la guerra. Maximiliano, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima.